Tal, mis hermanos? Buen día. Les saludo con mucho afecto y cariño en este lunes ya, 24 de julio, lunes de la semana 16 de tiempo ordinario que iniciamos el día de ayer. Y pues bueno, vamos a seguir meditando con mucho amor estas lecturas. Les doy las gracias por su compañía. Les invito a que me den like. Entre más like tenga un video, cuando unas personas se metan y pongan homilía de hoy, normalmente los que tengan más likes son las primeras que le aparecen como primera opción para que lean. Y qué importante es que la palabra de Dios siembre su amor en los corazones, y tú puedes ser un instrumento, tú puedes ser un medio para que alguien de tus amigos, que a lo mejor ni tú sabes, porque no conocemos nosotros el corazón de la gente, solamente Dios, tú no sabes, a lo mejor sabes a alguien que está en problemas, alguien que está pasando por situaciones, pero no sabes cómo está su corazón, y Dios sí. Y la palabra de Dios es muy eficaz en todo momento. Entonces, te invito a que lo compartas y que hagas oración por mí, y yo haré oración por ustedes. Y pues bueno, en este lunes seguimos meditando, retomamos las lecturas de entre semana. Estamos meditando el libro del Éxodo con la vida de Moisés y cómo el Señor lo ha elegido para liberar al pueblo de Israel. Les repito, este es un libro extenso que no se puede meditar totalmente. Hemos estado salteando capítulos. Fíjense, hoy nos brincamos hasta el 14, los versículos del 5 al 18. Yo los invito a que lo lean completo y que disfruten esa lectura de esta historia del pueblo de Israel, cómo Dios los libera de la esclavitud. El día de hoy ya nos marca donde el pueblo ya salió. Ya vimos días pasados cómo Moisés y Aarón hacen prodigios, el Señor les manda las plagas. Vimos cómo se instaló la Pascua, cuando el Señor con la última plaga manda matar a todos, o sea, mueren todos los primogénitos, hombres e incluso animales. Y eso hace que el faraón deje libre al pueblo. Y aquí ya el pueblo va de regreso y va cantando con júbilo y con alegría. Pero aquí a veces recordemos que no podemos a veces interpretar textualmente la escritura porque está en géneros literarios. Aquí a veces parece que Dios juega con los hombres, como que le dice a Moisés: yo te voy a dar a ti lo necesario, pero que la liberes, pero luego voy a endurecer el corazón del faraón para que te persiga, y como si él estuviera jugando con los otros, pero no es así. En realidad el Señor no es que Él endurezca el corazón, Él permite que se endurezca el corazón. Tú y yo podemos tener el corazón duro, y no es porque el Señor lo endurezca, sino que nosotros hemos permitido que el enemigo, con la cizaña que veíamos ayer, endurezca nuestro corazón. Entonces aquí vemos cómo ya el pueblo lleva camino a la libertad, pero el faraón empieza a meditar y dice: ¿por qué nos dejamos ir? Perdimos una fuerza de trabajo, esos eran los esclavos, entonces vamos a perseguirlos. Y dice que el faraón tomó a todo su ejército, a toda la gente con caballos, carros y guerreros, y se fueron a perseguir al pueblo de Israel. Y dice que les dieron alcance mientras acampaban junto al mar. Este pasaje a mí me encanta, y lamentablemente mañana lo vamos a suspender por la fiesta de Santiago Apóstol, pero yo los invito a que lo lean. Fíjense, el pueblo de Israel va, llega junto al mar y voltea y ya ve que ya vienen el ejército del faraón a perseguirlos, y se asustan. Fíjense, hemos meditado cómo en el camino por el desierto hay muchas rebeliones de parte del pueblo, porque empiezan a sufrir hambre, empiezan a sentir y empiezan a perder la fe y empiezan a renegar. Pero vemos cómo desde hoy nos presenta eso. O sea, ellos ven el mar y ven el ejército que viene, se asustan y empiezan a maldecir, porque empiezan a reclamarle a Moisés y le piden que le reclame a Dios. Dice: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No te dijimos claramente allá: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios, pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. O sea, es increíble, pero esta es una realidad todavía el día de hoy. ¿Cómo se nos dificulta dejar el pasado? ¿Cómo nos dificulta dejar el pecado atrás? Porque nos ofrece, ellos preferían estar esclavos porque, mira, comían, disfrutaban, pero al final los trataban en el mal, pero ellos prefieren eso. Es increíble cómo hoy hay gente que vive en el pecado, que viven escondiéndose de la ley, que viven escondiéndose de su esposa porque hacen cosas malas, y ahí están con el miedo y con la angustia.
¿Qué necesidad? Si tú puedes vivir en paz con tu esposa, con tus hijos, si tú puedes vivir en paz sin hacer el bien, sin robar, sin matar, pero como decía en la destrucción de Sodoma y Gomorra, miras atrás y te quedas atorado en el pasado y te vuelves estatua de piedra. Pero es increíble cómo Moisés es el único que no pierde la fe. Dice, no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. O sea, Moisés sigue confiando en Dios y les dice, el Señor peleará con ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Yo lo he dicho siempre, mis hermanos, lo que dice la Sagrada Escritura en la antigüedad, no lo dice hoy a mí, te lo dice hoy a ti, que a lo mejor estás entre la espada y la pared, estás como los judíos, están entre el mar y los egipcios, y a lo mejor tú te sientes agobiado en un problema. No tengas miedo, el Señor luchará junto contigo. Sé dócil, déjate guiar por Él. No seas soberbio, todos necesitamos al Señor. Y entonces Dios, que está viendo todo eso, le dice a Moisés, dice, diles a los israelitas que se pongan en marcha, tú alza el bastón, fíjense, esto es bien hermoso, extiende tu mano sobre el mar y divídenlo. Si han visto la película de los 10 mandamientos, que es una película que dura como 3 horas, no sé si fue hecha en los 30 o en los 40, de que sale Charlton Heston, es una película muy vieja, pero habla de esto y presenta esa escena. Se ve, a mí me impresionó mucho desde que la vi por primera vez, cómo se abre el mar y cómo va todo el pueblo de Israel pasando por el medio y a la orilla se ven las dos paredes de agua con los pececitos ahí. Imagínense que esa escena se haga con toda la tecnología que se hace hoy y en tercera dimensión, sentiríamos que estábamos ahí, hasta sentiríamos el agua. Pero esa es la realidad. Cuando tú no encuentras salida, cuando tú ya estás topando entre la espada y la pared, entre el mar y los egipcios, y dices, ya, aquí se acabó todo, el Señor siempre abre una puerta para ti. El Señor va a dividir el mar de tus problemas, va a dividir el mar de tus dificultades y te va a dar la fortaleza para que salgas adelante. Dice, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me cubriré de gloria. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pasa libremente, pero cuando siguen también los ejércitos del faraón detrás de ellos, cuando ya están todos dentro del mar y están ya el pueblo de Israel por llegar a la otra orilla, se empieza a cerrar el mar y se traga a los egipcios. Esto es algo tan hermoso. Yo no me canso de decir esto. El Señor no permite. Si tú tienes fe como la que tenía Moisés, Él te va a ayudar. Si eres como el pueblo de Israel que mejor reniegue, que prefiere vivir en el pecado, pues ojalá que el día que separen el trigo y la cizaña, no llegues tú como cizaña al día del juicio final. Y bueno, ya está tan hermoso que me llevé ya la mayoría de esta meditación. Pero es importante el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 42, nos habla de cómo esa gente hipócrita, los escribas y los fariseos que los atacan, que atacaban a Jesús y que estaban nomás viendo a ver en qué se equivoca, hoy parece que quieren estar cerca de él y conocerlo más porque le dicen, queremos verte hacer una señal prodigiosa. O sea, como diciendo, queremos comprobar que realmente eres quien dice ser para poder seguirte. Pero Jesús les dice, que les llama gente malvada e infiel. Y les dice, no les voy a dar una señal. Como hay un dicho que dice, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Dios no te va a dar una señal nada más porque tú la pides, sobre todo porque ve el motivo por el cual la pides, ve la hipocresía. Si ellos realmente quisieran entender a Jesús, si quisieran ver algo para poder decir como lo que decía, creo, pero aumenta mi fe, el Señor les daría una señal. Pero realmente el Señor había dado ya muchas señales y así le creían. Por eso les dice, no les daré más señal que la de Jonás. Y primero, la señal de Jonás está en dos aspectos, en dos sentidos. Primero, en su persona, porque dice, así de como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Está hablando aquí de la pasión y de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y que esa sería la señal más grande que tenemos. Y es la señal más hermosa porque es la señal del amor y del triunfo de la victoria de la vida sobre la muerte. Entonces, esa primera señal de Jonás es en su persona. Está comparando Jesús con lo que vivió Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena y cómo él va a estar 3 días y 3 noches en la tierra muerto, pero luego resucitará. Pero el segundo aspecto de la señal de Jonás
es su predicación. Jonás con una predicación que ni siquiera tuvo que recorrer todo el pueblo de Nínive. Con su predicación, con las palabras de Jonás, se convirtió todo el pueblo de Nínive y cambiaron su comportamiento y su conducta. Y Jesús les dice, aquí hay uno que es más que Jonás. O sea, ¿cómo es posible que las palabras de Jonás convirtieron a todo un pueblo? Y la palabra de Dios no podía convencer a los escribas y los fariseos, pero porque ellos tenían duro el corazón. ¿Cómo es posible que hoy tú sigas atado en el pecado, tú sigas atado en las cosas que te atan al mal, cuando estás escuchando la palabra de Dios todos los días? No se trata de cambiar de la noche a la mañana, pero se trata de que des esas señales de que estás empezando a ser una persona nueva, como San Pablo lo ha dicho. Termina diciendo el pasaje de hoy también que la otra señal que da es Salomón. Salomón, cuando recibió el poder, él entendió que el poder de Dios es para servir. Y por eso cuando Dios le dice, ¿qué quieres que yo te dé? Él no pide muchos ejércitos, él no pide que todos los pueblos se subleven ante él. Él dice, soy muy joven para guiar un pueblo, dame la sabiduría necesaria para poder guiarlo conforme a tu palabra. Al Señor le gustó eso y no solamente le da la sabiduría que él necesita, por eso se habla de la sabiduría del rey Salomón. Él era el más sabio de todos y no solamente le dio eso, también le dio lo que no pidió, la riqueza y el poder. Por eso Jesús dice, la reina del sur caminó muchos kilómetros para llegar, porque le llegó a sus oídos la sabiduría de Salomón y atravesó muchos lugares para ir a conocer esa sabiduría de Salomón. Y Jesús dice, aquí hay uno que es más que Salomón. Fíjense, a mí me da mucha tristeza en los domingos, sobre todo, ver en las misas cómo hay menos gente presente que antes. Cómo la gente se aleja de las cosas de Dios. Cuando los estadios de fútbol están llenos, cuando los teatros están llenos, cuando los tables dance, cuando las cantinas, cuando tantas cosas que realmente algunas son malas, otras no son tanto, pero son malas en el sentido que preferimos eso que ir a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver y salimos enojados porque perdió nuestro equipo y llegamos, saliendo se van a tomar y llegan a la casa y aquí y el templo solo. La reina del sur atravesó mucha distancia para ir a ver la sabiduría de Salomón. ¿Qué distancia hay de tu casa a la iglesia? ¿Está muy lejos? ¿Tienes carro? ¿No tienes carro? ¿Hay camiones? O sea, hay tantas facilidades hoy para acercarnos a la iglesia y sin embargo nos dejamos que el enemigo siembra en nosotros cizaña y estamos, haz un análisis de tu vida, mi hermano, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿En trigo o en cizaña? Es el momento de cambiar. El Señor es tan misericordioso que todos los momentos que cada día, cada minuto, cada segundo, es una oportunidad para cambiar. Todo depende de ti, de que realmente quieras convertirte en cizaña o quieras convertirte en trigo. Depende a quién le quieres hacer caso. ¿Le quieres hacer caso a Jesús o le quieres hacer caso al enemigo? ¿Por qué no vas a misa? Es que yo no puedo comulgar porque no estoy... Mira, en el peor de los casos, aunque no comulgues, en la misa hay dos alimentos muy importantes que son necesarios para todos nosotros, la mesa de la palabra y la mesa de la comunión. Todos los días yo te traigo a ti la mesa de la palabra, guardada a todas las distancias, no es lo mismo que estar en la misa, pero todos los días yo te traigo la palabra y la reflexión, pero no te puedo traer la comunión. Y ese será el primer paso. Y vas a ver cómo te vas a ir enamorando, que vas a decir yo quiero. Y si no hay ningún impedimento canónico que te lo impida, que solamente lo que necesitas es confesarte, te vas a acercar para poder estar en comunión total con Dios. La reina del sur atravesó mucha distancia. ¿Cuánto tienes que recorrer tú para ir al templo? Todo el pueblo de Nínive se convirtió con la predicación de Jonás. A la misa, tú vas a ir a escuchar la predicación de Jesús. Su palabra es más fuerte que la de Jonás. Él puede convertir tu corazón y puede quitar toda la escoria que hay en él, el odio, el rencor, la lujuria. El Señor puede con su palabra purificarte para que seas una persona nueva y vivas en plenitud el amor que el Señor tiene para ti y quiere que tú tengas para los demás. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, llena de amor tu familia, que sea un hogar realmente en el que se respire paz y tranquilidad, confianza, amabilidad y amor. Pero eso no va a ser si tú no te llenas primero del amor de Dios en tu corazón
y para eso necesitas ir a acudir a misa, necesitas leer la Sagrada Escritura en tu casa, pero sobre todo necesitas abrir tu corazón para que el Señor pueda trabajar en ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.